Siendo a través del pastor Raúl. Recordemos que empezamos un tema maravilloso. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces estemos muy atentos. Vamos a orar por él. Extiendan sus manos hacia acá. Amado Dios, buen Padre Celestial, en esta hora presentamos a tu Hijo delante de ti. Presentamos tu palabra. Señor, que no sea, Señor Dios, su mente humana, sino tu mente, que no sea su corazón humano, sino tu corazón en él. Que las palabras que salgan de su boca traigan convicción a nuestro corazón y el anhelo santo de ganar muchas almas para ti, para que todos lleguen al arrepentimiento y podamos partir como una iglesia delante de tu presencia cuando tú nos llames en las nubes. Hoy le bendecimos. Lo cubrimos con el poder de la oración, con el poder de la palabra. Declaramos que este es un ambiente apto y este salón ya ha estado santificado para poder atender despiertos a tu palabra, despiertos espiritualmente, despiertos físicamente, atentos a esa palabra rema que tú traes en esta mañana para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El domingo pasado empezamos a hablar acerca de los eventos futuros. ¿Amén? Hoy vamos a continuar. Si nosotros miramos la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:1 y 2 de Tesalonicenses 2:2, ahí vemos que el Señor habla de dos cosas. Mírenlo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo en favor de ustedes, que no el Padre y el Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Nuestra qué? Reunión con Él. ¿De qué está hablando? Arrebatamiento. Mi hermano. ¿Sí? Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover vuestra manera de pensar. Ni os conturbéis, ni por palabra, ni por escrito, ni por carta. Así se muestra, ¿sí? En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿De qué está hablando? De la segunda venida de Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Colocamos tu palabra en tus divinas manos, Padre, y te damos gracias de todo corazón. Señor, mi Dios mío, por usarme como tu instrumento para tu gloria y honra, Señor. Permite que todo tu pueblo, Señor, esté receptivo a la que tú vas a hablar. Amado Espíritu Santo, esté en tus manos. Yo ahora no que tú la llenas. Tú me has preparado, Señor, y yo necesito derramar ese contenido para que tu pueblo sea receptivo en este día. Amén, amén, amén. Un abrazo, hermano. Bueno, pueden sentarse. Hermanos, la semana pasada hablamos del arrebatamiento. Nosotros tenemos que mirar es que habla la Biblia del arrebatamiento. Amén, hermano. Mire, el arrebatamiento es bíblico, pero el rapto no es bíblico. El rapto no es una Biblia. Pero arrebatamiento en la palabra griega significa raptado o raptar. O sea que sí es bíblico, aunque no esté. ¿Sí? Es la similitud y el significado de arrebatamiento. ¿Qué quiere decir raptado? Raptado, sacar del medio o quitar del medio. ¿Sí? Sacar súbitamente. Amén. Y quiero decirles que Dios no permitirá que nosotros como su iglesia suframos las consecuencias del juicio y la ira de Dios, porque Él sabe que pertenece al mundo de los impíos. El que quiera apuntar, le voy a decir los pasajes. Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Amén. ¿Lo entendieron? Amén. Como tartamudo, hermano. Bueno, entonces, Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 5:9 y 1:10 y Segunda de Tesalonicenses 2:13. Amén. Y algo fundamental que hace, que Dios no permitirá que su iglesia amada, santa y escogida pase por la gran tribulación ni por los 7 años de tribulación.
¿sí? Es que Él nos hace entender algo muy especial, que nosotros como sus hijos comprendamos el carácter de Dios. Amén. Y cómo Él obra en tiempos de juicio. Y por eso nosotros tenemos que examinar el ejemplo de Noé en el diluvio y de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiere decir específicamente ahí? Habría mucho que hablar ahí, pero vamos a hablar específicamente. Que el Señor siempre primero salva a su pueblo, primero salva a sus hijos y después derrama su ira sobre el mundo de los impíos o sobre los impíos. Cuando Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer contra Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Abraham? Bueno, Señor, no, apeló al justo carácter de Dios. Y ustedes ven lo que dijo en Jeremías 18, en Génesis 18, 23 al 25. Lo pueden estudiar desde Génesis 18, 16. Dijo más o menos: Señor, ¿destruirás al impío con el justo? Dijo: y si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿tú la destruirás y no la perdonarás por amor a 50 justos que están dentro de él? Y dijo: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado lo mismo que el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. ¿Por qué? Porque Abraham conocía el carácter de Dios. ¿Lo conoces tú? ¿Lo conozco yo? Él sabía que Dios no iba a castigar al justo juntamente con el impío. Y muchos pueden argumentar, y los hay, de que la iglesia primitiva, los discípulos y los apóstoles de la iglesia primitiva sufrieron persecución y murieron como mártires, y por eso nosotros no somos mejores que ellos, dicen muchos, y por lo cual nosotros como la iglesia de Cristo deberíamos ser perseguidos por el anticristo y pasar por los tiempos de ira y juicio de Dios en la gran tribulación. Resulta que este problemita de esa gran declaración o esa gran afirmación nos hace pensar a los hijos de Dios, a la iglesia de Jesucristo, que nosotros bíblicamente tenemos que reaccionar y tenemos que discernir verdaderamente la diferencia entre pruebas y aflicciones que los cristianos naturalmente vamos a pasar, y también discernir los tiempos de ira y de juicio de Dios sobre los impíos. La persecución que la iglesia primitiva atravesó simplemente es parte de las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar por aflicciones o tribulaciones de alguna manera en cualquier momento. Pero en la gran tribulación, escuchen, no fue un tiempo de prueba de parte de Dios como cualquier otro evento. Si nosotros analizamos Apocalipsis, no vemos a Dios intentando purificar a su pueblo, ni pasándolo por pruebas para que su pueblo crezca o se expanda. No, al contrario, en los últimos 7 años de tribulación vemos que es real y verdadero, que es un tiempo de juicio y de ira de Dios sobre el mundo de los impíos. Y es tan cierto y tan verídico que después de que se toque la cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12, se escucha la voz de un ángel que dice: ay, ay, ay. ¿Lo han estudiado? Ay, 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 de las otras trompetas que están los ángeles por tocar. Y después de esto, inmediatamente vienen las 7 copas llenas de la ira de Dios, que serán derramadas sobre la tierra para castigar al mundo impío. Por eso nosotros decir que la gran tribulación y que la ira de Dios no es lo mismo,
Es algo vergonzoso, es un atrevimiento, es absurdo, porque es un tema especial en el Apocalipsis. Primero, porque es el juicio y la ira de Dios sobre el mundo impío o sobre los impíos. Y segundo, el triunfo y la victoria del Señor Jesucristo sobre el mal. Amén. Amén, hermano. Y lo confirma a través del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando dice: cuando venga paz y seguridad, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sobre quién viene destrucción? ¿Sobre ellos o sobre los impíos? Sobre los impíos. Porque sobre nosotros dice ahí mismo, en primera Tesalonicenses 5, que vosotros no sois de las tinieblas para que este día os sorprenda como ladrón. Vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche en las tinieblas. Lo está dando nosotros el Señor. Amén. Amén, hermanos. Y el Señor nos coloca ejemplos maravillosos para que nosotros bíblicamente aprendamos a discernir la diferencia entre el justo y el impío. Por eso es imposible, absurdo, no tiene sentido que nosotros, la iglesia de Jesucristo, seamos perseguidos por anticristo en los tiempos de juicio y de ira de Dios. Si no, miremos lo que el Señor le dijo, el mismo Jesucristo, a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. No dijo en la hora de la prueba, de la hora de la prueba. Y el Señor nos guarda de muchas pruebas, y nos ha guardado y nos seguirá guardando, porque el Señor es nuestra fortaleza en tiempo de angustia, y el Señor es el que nos libra y nos saca de toda angustia. Pero cuando Cristo habló de la gran tribulación, dijo: te guardaré de. O sea que nos estaba haciendo entender que así como Noé en el diluvio y Lot en Sodoma y Gomorra fueron guardados para que no fueran afectados por los juicios de Dios, nosotros también vamos a ser guardados para no ser afectados en los juicios de Dios en la tribulación y la gran tribulación. ¿No se alegra, hermano? Amén, amén. Ahora, el Señor dice en Lucas, escúcheme bien, 21:36. Este es un pasaje muy paralelo a lo que Cristo Jesús le habló a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10. Que si nosotros estamos velando en oración, Él nos premiará con, oiga bien, escapar de la tribulación. Y ahí entendemos lo que significa la palabra arpazo, que es ser arrebatados de un peligro inminente. El Señor va a sacar de ese peligro cuando empiece la tribulación y la gran tribulación. Pero muchos podemos decir, o pueden decir, ¿qué pasa con pasajes como el de 2 Tesalonicenses 2? Específicamente 2:3. Acabamos de leer el 2:1 y el 2:2. Ahí nosotros sabemos que Él dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien se opone contra, oiga bien, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero tenemos que entender que el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, ¿sí?, es distinto y diferente a la segunda venida de Cristo. Y hay una separación de 7 años. Pero lo que sí es claro es que el arrebatamiento será inminente en cualquier momento, de repente, en un abrir de ojos. Será rápido y secreto. Pero la segunda venida será visible completamente y todo ojo lo verá. Amén. Por eso el pasaje de 2 Tesalonicenses 2:3, o leamos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está refiriéndose a la venida literal y visible de Cristo 7 años después del rapto. Miremos también algo que hay mucha confusión entre el pueblo de Dios.
y acerca de lo que habla Jesús en Mateo 24, específicamente en Mateo 24:15, cuando habla de persecución y recomienda huir. ¿Lo han leído? Y demás. Cuando dice, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El que está en Judea huye a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en los montes no vuelva otra vez para tomar su capa. Ay, dice, ay de las que están encintas, de las que quieran en aquellos días. Oren para que esa huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque entonces vendrá una gran tribulación como nunca ha habido ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que este pasaje hace alusión únicamente, específicamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sí va a ser perseguido por el anticristo, como le enseñamos en la enseñanza anterior, donde hablamos lo explicamos en la semana 70 de Daniel. Oye bien, el pueblo de Israel será perseguido en la gran tribulación y en atención por el anticristo. Amén, hermanos. Entonces, hay algo importante que dice la palabra. Y esta persecución es el escenario más perfecto para Dios, para un trato directo con el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Es un trato directo con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuándo termina el tiempo de los gentiles? Bíblicamente el tiempo de los gentiles termina. Eso está refiriéndose a nosotros. Cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada. ¿Cómo así? ¿Sí? Porque ahí está escrito en Romanos 11:25, que ya está apuntando. ¿Cómo así? O sea que hasta que no se termine el tiempo de los gentiles y la iglesia sea levantada, Israel no puede ser restaurada, pero al final será salva. Es muy curioso saber que en Apocalipsis capítulo 5 en adelante hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, la iglesia de Jesucristo no aparece por ninguna parte. ¿Me están entendiendo eso? No aparece por ninguna parte. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? ¿Por qué no aparece? Porque está hablando y confirmando de que sí es el trato de Dios con su pueblo Israel. La iglesia, oiga bien, tiene que estar preparada. Aún el anticristo no puede manifestarse, no puede hacer absolutamente nada, no puede gobernar ni conquistar nada, ni hacer absolutamente nada, hasta que la iglesia de Cristo no seamos levantados. Porque la iglesia, escuche bien, llena del poder del Espíritu Santo, es la fuerza demasiado poderosa que el anticristo jamás podrá derrotar. ¿Ven? Dice en 2 Tesalonicenses 2:6-8. Amén, hermano. Entonces, ¿qué creemos nosotros que es lo que lo detiene al anticristo? Creemos que eso que lo detiene es el remanente, es el pueblo de Dios en el Espíritu Santo. Porque si nosotros nos fijamos, nosotros vemos el carácter y la personalidad que se le da a ese que se le detiene. O sea que ese que se le detiene tiene que ser alguien. ¿Están entendiendo? Tiene que ser alguien. Y ese alguien es el remanente, el pueblo de Dios de la mano del Espíritu Santo. Y no puede ser un sistema político, un sistema religioso, si no es el remanente, amados hermanos. Amén. Ahora,
También el Señor Jesucristo habló preciosamente a su iglesia. Y todos los días nos habla preciosamente, hermano. ¿Estamos? Amén. Y escúcheme, y le dio a su iglesia, como nos ama Cristo, una de las promesas más inmensas, más grandes de la Biblia, a su iglesia. Levante la mano, iglesia del Señor. ¿Qué le dijo? En Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me iré a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Amén, hermano. Amén. Arrebatamiento, hermano. El Señor no está hablando de que vendrá a la tierra a reinar por 1000 años. El Señor nos está hablando a nosotros, su iglesia, diciéndonos que Él vendrá a tomarnos para que nosotros después subamos a donde Él está. Por eso los que creen en la enseñanza de la post-tribulación, de que el arrebatamiento del rapto es en la segunda venida y que después de que la iglesia pase por los 7 años de tribulación y gran tribulación, entonces la iglesia será, oiga bien, arrebatada a las nubes y luego vendrá a la tierra a reinar por 1000 años. Nosotros tenemos que discernir lo que estamos escuchando. Si nosotros creemos en esa teoría, entonces estamos diciendo que nunca nosotros como iglesia de Cristo vamos a ser arrebatados y nunca nosotros, oiga bien, vamos a visitar el cielo. Pero en este pasaje Cristo nos enseña algo diferente. ¿Qué nos está enseñando? Que Él vendrá por nosotros, nos lo asegura, y que Él vendrá a buscarnos. ¿Para qué? Para llevarnos y habitemos las mansiones que Él está preparando. ¿A dónde? En el cielo. Amén. Mira, hermano. Ni un aplauso para el Señor. O dígame, si me gusta más la casa donde estamos viviendo, hermano, que las mansiones que Cristo está preparando. Estoy molestando, hermano. Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los temas más importantes, más controvertidos, de más duda del pueblo de Dios y de muchas personas, que es el tema de la final trompeta. Amén, hermano. Muchos de los que creen que el arrebatamiento es en la segunda venida de Cristo, o sea, después de los 7 años de tribulación y gran tribulación, lo dicen. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo enseña que seremos arrebatados, ¿qué? A la final trompeta. Entonces todos creen que se refiere a la última trompeta o a la séptima trompeta que se toca en el Apocalipsis. Y la final trompeta de llamado, las trompetas de Apocalipsis son de juicio. Y quiero decirles que la final trompeta de que habla el apóstol Pablo y la séptima trompeta que tocan aquí en Apocalipsis no tienen que ver nada la una con la otra. Porque el apóstol Juan escribió acerca de las 7 trompetas 35 o 45 años más o menos después de que el apóstol Pablo escribió acerca de la final trompeta. ¿Me están entendiendo, hermanos? De la final trompeta donde seremos arrebatados. Cuando el apóstol Pablo escribió acerca de la final trompeta, ninguno de los judíos, además de Corinto ni de Tesalónica, le hicieron ningún reclamo, ni le escribieron por carta, ni lo obligaron, ni le exigieron: explíquenos, ¿usted qué está hablando? ¿Usted qué está diciendo de la final trompeta? ¿Cómo así? Ellos no le preguntaron. ¿Por qué? Porque ellos sabían el significado. Porque ellos sabían a qué se refería el apóstol Pablo. Se refería a la fiesta de las trompetas. Es a la fiesta de las trompetas. A eso estaba refiriendo el apóstol Pablo. Y esa fiesta de las trompetas es una de las 7 fiestas principales que los judíos celebraban. Me explico. En las fiestas judías se hacían diferentes sonidos a través del shofar. ¿Se pronuncia mal? Perdón. A través del shofar, ¿sí? Diferentes sonidos. Y cada sonido tenía un nombre precioso en hebreo.
Después lo vamos a estudiar. Y se hacía un toque, al final de todos ellos, un toque que se llamaba tequía de dolá. Tequía de dolá, que era un sonido final, que se extendía cierto tiempo. Iba aumentando tanto el volumen que el ministro que tocaba el shofar no podía contener el aire en sus pulmones. Y ese toque de trompeta, como era conocido en Israel, se llamaba la última trompeta o la final trompeta. Hay confusión, después hablamos. ¿Amén? Y no sería muy largo el tema. Y ese toque final fue el que se refirió el apóstol Pablo. Ahora, muchos pueden decir, bueno, pastor, usted está hablando de las trompetas. ¿Qué tiene que ver el toque de las trompetas con el arrebatamiento de la iglesia? Muchísimo. Escúcheme, muchísimo. Tiene que ver el toque de las trompetas con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque las fiestas judías tienen mucha relación, mucha sincronización, mucha simbolización con los eventos proféticos. ¿Cómo así? En la Pascua Cristo murió por ti y por mí. En el Pentecostés fue donde la iglesia nació oficialmente. Cada fiesta judía simboliza distintas facetas, etapas, momentos gloriosos de la iglesia del pueblo judío y de la iglesia de Cristo con las fiestas judías. ¿Y ahí qué estamos esperando? Estamos esperando, oye bien, proféticamente, la última fiesta. ¿Cómo así? La de los tabernáculos. ¿Y qué representa? La fiesta de los tabernáculos representa el reino milenial de Cristo cuando regrese a la tierra. ¿Están entendiendo, hermanos? Hay que estudiar. Hay que estudiar, hermanos. ¿Sí? Y cuando Cristo regrese a la tierra, va a suceder todo eso. Entonces, nosotros tenemos que ser apercibidos, hermano. Creer en lo que estamos viendo a través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué estamos esperando? La fiesta de los tabernáculos, que representa el reino milenial de Cristo en su regreso a la tierra. Pero ¿qué es lo curioso? Que antes de la fiesta de los tabernáculos está la fiesta de las trompetas. ¿Y por qué? Porque cada sonido del shofar es un llamado de Dios, es una invitación de Dios, es una alerta de Dios, una advertencia de Dios, un aviso de Dios de que su iglesia tiene que prepararse para el arrebatamiento. Amén. Y creo que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios por encima de todas las cosas, ya está mostrando y dando tremendos avisos acerca de su regreso, porque la venida de Cristo está cerca. Amén. Y esos avisos irán en aumento. Cada día los sentiremos más fuertes. Así como están aumentando las señales de lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo y viendo? Tiempos críticos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de maldad, tiempos de violencia, tiempos de caos, tiempos de destrucción, tiempos de muerte. Tiempos de oscuridad. Amén, hermano. Eso es lo que estamos viendo. Pero cuando el apóstol Pablo, oiga bien, habla de que seremos arrebatados a la final trompeta, gocémonos, porque todo eso no lo viviremos. Amén, hermano. En cambio, si después, luego entonces volveremos 7 años después a la tierra a reinar con Cristo 1000 años. Amén. Y ese evento se ha representado ¿por qué? Por la fiesta de los tabernáculos. Amén, hermanos. Si nosotros recordamos cuando Moisés y Dios hablaron, Génesis 19, 20, en el monte Sinaí, dice que el toque de la bocina iba aumentando hasta el extremo. Es algo muy especial con el toque de la trompeta en la fiesta judía.
Pero el pasaje de Génesis 19, 20 nos enseña que el toque de la trompeta iba aumentando hasta el extremo. ¿Cómo se llama? Que Dios descendió al monte. ¿Se acuerdan? Y Moisés subió allí. ¿Qué significa eso? Es un cuadro perfecto, una perfecta ilustración de lo que sucederá en el rapto, en el raptamiento de la iglesia. Porque se tocará la final trompeta y todos los hijos de Dios, los que vamos en obediencia, en santidad, en el temor de Dios, vamos a ser arrebatados a las nubes para encontrarnos con el Señor. Qué maravilla, ¿cierto? Qué gran verdad. Por eso quiero decirles que la final trompeta no tiene absolutamente nada que ver con la séptima trompeta de la visión de Juan. Porque nunca el apóstol Pablo nos habló de eso, ni en la Biblia. Y el apóstol Juan escribió las 7 trompetas muchos años después, como lo expliqué anteriormente. Y si fuera así, si fuera a contar de qué estoy hablando, sería muy fácil nosotros poder saber el tiempo en que empezaría el reinado del anticristo. Y podríamos saber, oiga bien, calcular muy fácilmente el año y el mes en que Cristo regresaría. Pero todos nosotros estamos creyendo que la venida de Jesucristo será inminente, será en un abrirse de ojos, de repente, en secreto y rápido. Amén. Amén. Ahora vamos a hablar de los 7 sellos que habla Apocalipsis en el capítulo 5. En tiempo antiguo, cuando una persona quería dejar por escrito su voluntad para después de la muerte, o un testamento oficial donde está también lo que quería dejar con claridad, ¿qué hacía? Buscaba 7 testigos. Escuchen bien, ¿qué buscaba? 7 testigos. 7 testigos. Y cada uno de ellos ponía la marca de su anillo con guas. ¿Sí? ¿En dónde? Sobre cada uno de los sellos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo colocaran, el libro o el testamento, ¿sí?, o la herencia quedaban selladas hasta el momento oportuno. ¿Están entendiendo? Bueno, ahora, ¿cómo se podría abrir ese testamento? El documento donde está esa herencia o ese libro, en presencia de los testigos. ¿En presencia de quién? De los testigos. Pero resulta que los testigos murieron. Reemplazo, sus hijos. Sus hijos deben tener los anillos en sus dedos para hacer lo mismo que hicieron sus padres. Si los padres hubieran muerto, ¿sí?, eran los testigos originales. Los reemplazos son sus hijos. ¿Me hago entender? Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque el Señor me está enseñando la más grande revelación, el más grande secreto de su iglesia, que somos nosotros. Escuchen bien, en Apocalipsis el Señor habla de 7 iglesias. ¿Cuánto tenía que conseguir para dejar la herencia? 7 testigos. Pero el Señor en Apocalipsis habla de 7 iglesias y de 5 pastores, ¿cierto? 7 pastores que eran los ángeles, 7 iglesias y 7 pastores. No habla de 6 o 8 o 5 pastores, de 7 pastores. O sea que el Cordero no va a abrir el libro de los 7 sellos hasta que nosotros, la iglesia, estemos presentes en el cielo como testigos presenciales. Amén, hermano. Hermano, y el libro no lo abrirá el Cordero hasta que Juan el apóstol vio una puerta abierta en el cielo y escuchó una voz que le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Está hablando, sube acá, de su iglesia en Apocalipsis 4:1. Cuando nosotros como iglesia seamos llevados al cielo, miren, y les voy a decir una cosa: estudien lo que acabo de decir, Apocalipsis 4:1-2, y pasen Apocalipsis 5 del 8 al 11 y el 12 al 14, a ver, entender que somos la iglesia, a que hemos levantado, seremos presencialmente
cuando empiezan a abrirse los sellos. Cuando nosotros con Él seamos llevados al cielo y estemos en la presencia, el Señor Cristo empezará a abrir cada uno de los sellos, de los 7 sellos, no antes. El mismo Cristo, oiga bien, ¿quién escribió o quién le mandó mensajes a esta iglesia? ¿No fue el mismo Cristo? Sí, amén. El mismo Jesús a través del Espíritu Santo. Oiga lo que le Espíritu Santo a la iglesia. Y le mandó mensajes a las iglesias que estaban en Asia. ¿Por qué? Porque simbolizaban las distintas épocas de toda su iglesia a través de más de 2000 años, donde estamos tú y yo. Amén. Y en Apocalipsis 6 empieza la revelación, los sellos. Empieza la revelación de los eventos que sucederán en la tribulación y la gran tribulación que nosotros no pasaremos. Amén. Amén, hermano. Es importantísimo eso. Entonces, amados hermanos, nosotros no nos podemos desanimar. Nosotros tenemos que estar alertas. Amados hermanos, no nos debilitemos, crezcamos en el Señor, crezcamos en la palabra, metámonos en la palabra, amados. Como digo, no nos desanimemos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y Cristo viene por nosotros. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Vamos todos? Amén. Cristo viene por nosotros, porque ya las profecías bíblicas se han alineado. Ya Israel está restaurada políticamente o está restaurado políticamente. Cristo ya está a las puertas, amados hermanos. Animemos unos a otros por lo que estamos escuchando, dice el Señor. Amén. Pero hay una cosa importante: hay que tener madurez espiritual para hablar de este tema, de la escatología, de los eventos futuros, de los momentos finales. Hay que tener madurez espiritual para escuchar estos temas. Hay que tener madurez espiritual para estudiar estos temas. Hay que tener madurez espiritual para comprender lo que Dios habla a través de estos temas. Hay que tener madurez espiritual para que no haya, oiga bien, división en el cuerpo de Cristo por esos temas. Para que no haya pleitos y problemas por esos temas. Y también tenemos que tener madurez espiritual para nosotros no debilitarnos con aquellas personas que no creen del arrebatamiento ni nada que estoy hablando. Pero por eso está hablando de hermano en Cristo. No podemos decir, uy, mire pastor, ese falso hermano, mire ese falso maestro, ese falso apóstol, ese falso profeta, ese falso pastor, ese falso pastor. ¿Por qué? Porque no creen. Porque el pastor no está hablando. Con lo que el pastor está hablando de la misma forma. Entonces, no van a creer nuestra interpretación que damos a los tiempos finales, ni a la teología que habla sobre eso, ni a la escatología. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Pelear con ellos? ¿Juzgarlos, condenarlos? ¿O ir al Espíritu Santo y colocarlo en sus manos? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es parados sobre el fundamento, parados sobre la roca, clamando la sangre de la vida, porque la vida que somos nosotros, para cuando Cristo venga, seamos arrebatados por los cielos. Amén. La persona que no está dispuesta a padecer por Cristo, tampoco tendrá el valor de dar su vida por Él. Y la persona que no está yendo en santidad para el rapto, no está lista para irse con el Señor. Amados hermanos, escudriñemos las Escrituras. Ahí está la revelación de lo que el pastor Raúl está hablando. Ahí está, pero ¿por qué está hablando? Porque está revelado por nuestro Jesucristo, por nuestro papito Dios, por el Espíritu Santo. Empecemos a estudiar acerca de los tiempos finales del Apocalipsis, todo, y verá que el Espíritu Santo nos va a dar la revelación. Únicamente tenemos que disponer nuestro corazón y vivir para quién, para Cristo. ¿Para quién estás viviendo tú hoy? ¿Para quién estoy viviendo yo? Vivamos para Cristo, hermano. Vivamos para Él.
Y entonces Él se encargará de nosotros, de nuestra familia y todo lo que necesitemos y faltantes. Como dice en 1 Juan 4:9, Romanos 14:8. Y andemos y vamos en el Espíritu Santo, dice Gálatas 5:25. ¿Qué dice 1 Juan 4:9? Dios mostró su amor para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que tú y yo, ¿qué pasa, Fernando? Vivamos por Él. ¿Vivamos por qué? Por Él. Amén, hermanos. Ahora, voy a hablar acerca de esto. Según lo que escuchamos la primera vez y esta segunda vez, ¿estás listo para irte en el arrebatamiento de la iglesia con Cristo? ¿Formas parte de ese grupo que escuchará la trompeta cuando suene? ¿Has mirado bíblicamente qué dice Dios acerca de estar listo para ese día? ¿Has mirado la Biblia para comprender qué dice acerca de los requisitos para participar del arrebatamiento de la iglesia? Amados hermanos, la gran mayoría de cristianos creemos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Hay alguno que no crea? El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bien sustentada en la palabra de Dios que nos enseña que Cristo vendrá en las nubes para llevar a su iglesia al cielo, para guardarla del juicio que vendrá sobre la tierra en los días del anticristo. ¡Qué grande es Cristo! Amén. Amén. El apóstol mismo, Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en los aires y vivir para siempre con el Señor. Amén. Qué promesa la que ha sido para nosotros. Amén, hermanos. Pero escuchen, hay distintas opiniones acerca de cuándo será ese día, cuándo será ese evento. Muchos dicen, será a la mitad de la tribulación, mi tribulación. Al final de la tribulación, post-tribulación. O será al final, con el momento de la venida de Cristo, visible y literal. O será al comienzo, pre-tribulacionismo, antes de que empiece la tribulación o la gran tribulación. Pero quiero decirles algo. Independientemente de cuándo sea ese momento oportuno, lo único seguro que tenemos que tener como iglesia es que va a suceder. Y que sorprendentemente, muchos de los que se dicen ser cristianos, hermano, muchos de los que se dicen ser cristianos, se perderán el arrebatamiento y se quedarán en la tierra en el juicio de Dios en los días del anticristo. ¿Están escuchando? Porque estudiando el tema en la Biblia, ahí nosotros aprendemos personas o grupos de personas que no van a disfrutar del arrebatamiento, que se van a quedar en la tierra en los días del anticristo. Hablemos. ¿Qué personas, qué grupo? Primero, el de los incrédulos. Aquella persona que nunca recibió a Cristo en el corazón, no quiso, siempre lo rechazó, nunca creyó en él ni que existiera. Es un tema largo de explicar. Segundo, oiga bien, la Biblia que nos enseña que en Apocalipsis, búsquelo ahí, con 21, no acuerdo el versículo, donde dice que, oiga bien, a la nueva Jerusalén celestial no entrará cosa inmunda, ni que hace abominación y mentira. Al final del 21, sí, creo que es. ¿Sí? Ni a que hace abominación y mentira, sino solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes entrarán? Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Estás escrito tú? ¿Estoy escrito yo? Yo lo creo. Amén. 21-27. Bueno, ahí está. 21-27. Amén. Escúchenme, porque una persona, ponle que va a eso, que rechaza a Cristo, no podrá heredar la salvación. No podrá heredar la vida eterna y mucho menos gozar de la presencia de Dios, porque esa persona ciertamente está en pecado.
Y aunque esa persona se sienta que es muy justa, que dé mucha plata, haga muchas obras de caridad, la Biblia nos enseña que todos nacimos en pecado y que fuimos destituidos ¿de qué? ¿Destituidos de qué? De la gloria de Dios. O sea que la única manera que nos garantiza la entrada al cielo y participar del arrebatamiento de la iglesia es cuando nosotros sacamos a Cristo en el corazón y nacemos de nuevo. Amén. Pero hay personas que oyendo esto siguen con su corazón endurecido, rechazan la salvación y la van a rechazar. Por eso el apóstol Pablo dice en algunas epístolas que muchas personas se quedarán en la tierra, en el juicio, recibiendo el juicio de Dios en los días del anticristo. Amados hermanos, se quedarán ¿dónde? En la tierra en los días del anticristo, amados hermanos. Eso es algo tremendo. Eso es algo muy difícil, hermano. Quedarse en la tierra en los días del anticristo. Amados hermanos, hay muchas personas que lo van a hacer. Y van a rechazar a Cristo, van a rechazar la salvación. Y como dije, el apóstol Pablo escribió que muchas personas se quedarán. ¿Y por qué? Por rechazar a quién? A Cristo. Por rechazar su amor y su verdad. Por eso dice que Cristo les envía un poder engañoso. Está escrito en 2 Tesalonicenses 2. Creo que 11. Para que crean la mentira del anticristo y sean condenados eternamente. Porque no quieren la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escúchame bien. Si usted conoce un hermano aquí, alguna persona, hermano, que no ha tomado la decisión de ser cristiano, que no ha hecho a Cristo el Señor de su vida, explíquele para que abra su corazón, para que no se endurezca, para que no lo deje para mañana. Es el tiempo, porque morir sin Cristo y rechazar su perdón es condenación eterna y juicio eterno. Otras personas que no se van son aquellas personas religiosas. ¿Nosotros somos religión? ¿O tenemos relación con Cristo? Y muchos nos catalogan de religiosos, pero no lo somos, porque no vi lo que está hablando el Señor. Aquellas personas religiosas que creen que van a ser salvos, pero que únicamente son religiosos con conocimiento, pero no tienen ninguna experiencia con Cristo, ninguna relación con Cristo, ni con el Espíritu Santo, ni ninguna conexión con Cristo. ¿Se acuerdan que el Señor habla en la Biblia de un hombre llamado Nicodemo? Que tenía mucho conocimiento acerca de la ley y que era hasta maestro. Ay, ¿por qué quito la historia? Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo era Nicodemo? ¿Cómo así? Otra vez no sé físicamente, no entendió que se está dando espiritualmente el nacimiento. Y volvió y le digo, de cierto te digo Nicodemo, que si no naces de agua y de espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Y así hay muchísimas personas, amados hermanos, que dicen, yo amo a Dios, es que yo amo mucho a Dios, pero no nació de nuevo. Y esas personas por eso pertenecen a sectas como el budismo, el mormonismo, testigos de Jehová, Jesús solo, los sacucismos, masonería, etcétera, etcétera. Y hasta grupos que dicen ser cristianos, pero que conducen a su vividez a la perdición, a enseñarle falsas doctrinas. ¿Cómo así? Que Cristo no es suficiente, que la obra de la cruz no es suficiente.